Maestros, buenas tardes. Miren, en este video número 912 les voy a compartir eh, unos documentos que hablan sobre los ajustes razonables, porque es una publicación que compartí pues en la madrugada y a 13 horas, ya van más de 51,000 maestros que toman esta publicación. Entonces yo les decía que estos son los ajustes razonables para la educación inclusiva que están en un texto que se pues, mandó elaborar con el presupuesto del programa para el fortalecimiento de los servicios de educación especial en Monterrey, Nuevo León, en el año 2021. Entonces era el director de educación especial, nuestro compañero Carlos Caleb Fernández Salazar, y como colaboradores están el compañero Sergio Salas Flores y Saúl Valdés. Entonces, gracias a los compañeros que están tomando esta publicación, porque ahorita ya van más de 51,000 y yo creo que para las 6 de la tarde o para las 12 de la noche probablemente se acerque a unos 80,000 maestros alcanzados, porque así se están dando últimamente las publicaciones que hago, porque son de interés nacional. Estos ajustes razonables es un mandato de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006. Es un mandato del artículo tercero de la Constitución de México en la fracción 2, incisos E y F, y es un mandato de la Ley General de Educación. Entonces, estos documentos o estos ajustes razonables, al menos en Nuevo León, y yo creo que en muchos estados también, pues ya los teníamos en otros documentos de Nuevo León. Desde 1996, enero, febrero desde 1996, pues ya los teníamos en este documento de hacia una escuela integradora. Entonces, de aquí los tomaron y actualizaron la información porque están tomados desde aquella estructura del Plan de Estudios 2023 como estaba estructurado español. En español se hablaba de lengua hablada, lengua escrita, reflexión sobre la lengua y recreación literaria. Entonces, en base a esos ejes, pues se registraron las sugerencias para responder a las necesidades educativas de los alumnos con discapacidad visual, auditiva, todas, pero por los ejes de español. Y estas mismas sugerencias después, pues aparecieron, las mismas después aparecieron como ajustes razonables en muchos documentos de Nuevo León. Entonces, este es el más reciente ajustes razonables de la Subsecretaría de Educación Básica y la Dirección de Educación Especial de Nuevo León en el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón el Bronco. Era secretaria de Educación María de los Ángeles Errezures Alarcón, subsecretario de Educación Básica Herminio Cortés Bugarín, Carlos Caleb Fernández Salazar, nuestro compañero de Educación Especial como director de Educación Especial, y quienes integraron y coordinaron estos trabajos fueron el compañero Saúl Valdés Obregón y Sergio Salas Flores. Entonces, nos vamos a ir hasta la página 64, 65, porque bueno, aquí está la presentación, miren. Aquí dice ajustes razonables para la educación inclusiva, programa para el fortalecimiento de los servicios de educación especial, Monterrey, Nuevo León, 1921. Con ese presupuesto se mandaron a imprimir pues todos estos textos para todos los maestros de educación especial de Nuevo León, estatal y federal. Y en el capítulo 2 vienen los ajustes razonables. Entonces me voy a ir hasta la página 65, donde vienen pues todos, 64 o 63, creo que es 64 o 63. Viene pues la presentación, viene la guía para la identificación de ajustes razonables, vienen los nombres de los funcionarios y luego ya vienen las sugerencias de ajustes razonables para responder o para equiparar oportunidades de aprendizaje y participación en el aula. Y viene sobre todo para la asignatura, materia o disciplina hoy de español. Entonces, si nos vamos por cada una de las discapacidades, ya están organizados así, ya no están por ejes del español como lengua hablada, lengua escrita, reflexión sobre la lengua y recreación literaria, de allá de 1996, ya están por discapacidad. Muchos de estos
sugerencias de ajustes razonables las pueden aplicar, pues no nada más en el español, la pueden aplicar en cualquier otra disciplina de los cuatro campos formativos de la nueva escuela mexicana. Pero les voy a leer algunos, por ejemplo, sobre la discapacidad motriz. Bueno, dice favorecer su intención comunicativa, facilitar el uso de sistemas alternativos o aumentativos de comunicación como tableros y señaladores, buscar contacto visual o físico para iniciar la comunicación, establecer un clima de confianza y seguridad, utilizar diversos apoyos visuales, preguntar directamente al alumno, propiciando su expresión con el propósito de conocer su nivel de comprensión, fomentar la interacción con el resto de los compañeros, respetar y valorar su lenguaje y el utilizado en su medio, provocar experiencias a través de juegos de simulación. Vienen muchos, poner libros a su alcance físico, propiciar diferentes experiencias a través de diversos materiales bibliográficos, facilitar el acceso al libro a través de adaptaciones y señalamientos. Muchos de esos son el uso del atril. Utilizar el atril para la lectura de libros. Miren, aquí está. Adaptar el banco de manera que le permita una buena postura, usar sillas estabilizadoras, modificar la altura del asiento o del respaldo, buscar su participación para expresar su gusto por la literatura o su deseo de leer, ordenar secuencias de relatos en imágenes, usar los cómics e historietas, emplear sujetapapeles para la lectura y escritura. Vienen muchas sugerencias de ajustes razonables en el área de español para la discapacidad motriz. Ahora, nos vamos a ir a la discapacidad auditiva, pues viene usar gesto o mímica, usar lengua de señas mexicana, usar lectura labiofacial, usar gráficos, respetar su forma de comunicación, asegurarse de que el niño o niña estén atentos antes de iniciar la comunicación, utilizar otros medios de comunicación no verbales como el movimiento de manos, pies, etcétera. Ubicar al alumno en un lugar preferente para asegurar su participación. Hablar de frente evitando distractores u obstáculos como el bigote, el lápiz en los labios, taparse la boca o el cabello o algún accesorio que estorbe la atención. Aprovechar los lenguajes alternos para el enriquecimiento comunicativo de todo el grupo. Realizar actividades de lenguaje no verbal con el grupo, por ejemplo, emitir mensajes a través de gestos, mímicas o dibujos. Todo esto es para la discapacidad auditiva y vienen más todavía, por ejemplo, estimular al niño a emitir su acuerdo o desacuerdo a través de los sistemas alternativos, utilizar siempre una articulación clara y natural que permita la lectura labiofacial, mantener un tono de voz estable indicándole cuando cambie, y bueno, miren, permitir el acercamiento al texto escrito acompañado del dibujo, utilizar prioritariamente los portadores de texto acompañados por el objeto, acción o el dibujo. Son algunas de las sugerencias de ajustes razonables para la discapacidad auditiva. Vienen muchas más, pero no las voy a leer todas. Nos vamos a ir ahora a la discapacidad intelectual, valorar y respetar la intención comunicativa del alumno, privilegiar la parte pragmática y semántica del uso del lenguaje sobre la fonológica y sintáctica, privilegiar la parte pragmática y semántica del uso del lenguaje sobre la fonológica y sintáctica. Hay que darle importancia al pragmatismo y a la semántica. Iniciar y propiciar los diálogos de contextos conocidos, propiciar la anticipación a través del interrogatorio, especificar las reglas de las acciones con un lenguaje claro y a través de ejemplos, propiciar la construcción convencional del lenguaje, formular preguntas directamente al alumno. Estamos hablando de discapacidad intelectual. Aprovechar el juego simbólico para desarrollar más el lenguaje interno y su representación. Escuchar canciones, corridos o leyendas, presenciar representaciones opuestas en escena, ver y comentar. Utilizar permanentemente la acción comunicativa en los actos de lectura y escritura. Y bueno, vienen mucho más para la discapacidad intelectual. Pueden irse a mi muro de Facebook o a mi grupo de Maestro Iberoamericano y ahí vienen todas estas imágenes. Ustedes las bajan, arman una presentación en un documento en PowerPoint y eso les va a servir. Sobre el espectro autista, mantener un ambiente estable y tranquilo para favorecer su equilibrio personal,
Emplear contextos muy conocidos para desarrollar el diálogo, organizar el grupo en vinas o equipos muy pequeños, establecer interacciones directas, mantener una posición que permita una relación más directa con el interlocutor, presentar situaciones significativas, precisas y concretas, conocer y aprovechar sus recursos comunicativos por pequeños que parezcan, desarrollar pautas comunicativas funcionales, verbales y no verbales. Emplear el lenguaje gráfico y gestual, dar al estudiante la oportunidad de expresarse, evitando dejarlo únicamente como receptor o imitador que participe. Emplear el lenguaje total, desarrollar al máximo su competencia comunicativa, valorando cualquier rasgo de intención, apoyar el diálogo con imágenes u objetos, establecer estrategias para pedir información. Todas estas son estrategias para alumnos con TEA, con el trastorno del espectro autista. Antes se decía características del espectro autista, pero ya todo el mundo habla del TEA. Nos vamos a ir a la discapacidad visual, porque después de la discapacidad visual viene la debilidad visual. Sobre la discapacidad visual, algunas sugerencias de ajustes razonables: priorizar alternativas de comunicación a través del tacto y del oído, evitar las explicaciones verbales excesivas, aclarar solo lo necesario, ofrecer contexto lingüístico y situacional al conversar, explicar el contexto en que se encuentran, propiciar su expresión, preguntarle directamente y dejar que él o ella cuestione, describir los apoyos visuales cuando se presente en el aula, promover que toque los objetos y hable de ellos. Estamos hablando de discapacidad visual. Propiciar que el alumno describa objetos, acciones, a fin de lograr la abstracción. Recordar que no debe haber acción sin palabras ni sin acción. Evitar acciones de copiado. Identificar si usa algún sistema de representación. Validar un sistema alternativo de comunicación como el sistema Braille. Promover intentos de escritura en blanco y negro, promover el aprendizaje del nombre propio en blanco y negro, y bueno, vienen muchas más, como permitir el modelado con plastilina, arena, para facilitar el manejo del plano bidimensional. Maestros, realizar con plastilina, pintura textil o cinta para que el alumno participe en actividades de iluminar. Realizar las figuras para las actividades de recortado y pegado. Promover la producción de diversos textos como mensajes, cartas, instrucciones, información en situaciones contextualizadas. Vienen muchas sugerencias de ajustes razonables para los alumnos con alguna discapacidad visual, pero vienen aquí los alumnos con discapacidad, con debilidad visual. Entonces aquí en debilidad visual, bueno, vamos a cuidar el tamaño de la letra, utilizar hojas con un color que pueda resaltar la escritura, como hojas amarillas o anaranjadas, y observar qué color favorece la escritura en el caso particular de cada estudiante. Utilizar color amarillo sobre fondo oscuro, ubicar al alumno al frente, cuidando que el enfoque de la luz le favorezca, utilizar lupas y micas de aumento, amplificar textos e imágenes, utilizar plantillas para la escritura, para su nombre o para su firma, probar distintos colores de texto hasta encontrar el más favorable, usar guías de lectura con fondo de contraste de papel celofán, transcribir el texto incrementando el interlineado y el espacio entre palabras, utilizar superficies anguladas poniendo un soporte para inclinar el libro o cuaderno, utilizar la lectura en voz alta. Y bueno, vienen para matemáticas algunas sugerencias de ajustes razonables. Para matemáticas viene, por ejemplo, utilizar regletas para seriar, emplear fichas de colores para abordar correspondencias y valores, utilizar el ábaco para contar, establecer el valor posicional y operar con cantidades, usar el geoplano para descubrir propiedades de las figuras, usar plantillas de números y formas geométricas, emplear cuerpos geométricos para conceptualizar el volumen, usar juegos de geometría como compás, transportadores, cuadra, para realizar trazos y mediciones, hacer conversiones y medir con regla T, escalímetro, metro, cinta métrica, usar tablas de multiplicar para explicar las propiedades de los números, emplear una brújula para ubicar objetos, identificar el valor posicional con apoyo en odómetros, eso es muy importante, medir temperaturas empleando termómetros con distintas graduaciones, emplear juego de mesa para predecir eventos, conteos, eventos de azar como las ruletas, dados, dominós, ajedrez,
palillos chinos, entre otros. Utilizar Legos para el diseño y la representación de objetos. Legos. Realizar mediciones de peso empleando báscula de mesa o de piso. Determinar el nivel de objetos empleando plomada y nivel, aplicar mediciones de capacidad mediante tazas y o cucharas graduadas, medir y calcular eventos con la ayuda del reloj y el cronómetro. Vienen muchas, maestros, vienen muchas, por ejemplo, también dice usar organizadores gráficos para tabular y procesar información. Promover el reconocimiento de distintas formas de representación matemática, utilizar calculadora para operar con grandes cantidades o en tiempos cortos, diferenciar signos por color o grosor, utilizar papel con líneas gruesas, realizar con color o relieve los datos relevantes del problema, acompañar con dibujos los datos relevantes, para crear mapas mentales y en los temas pertinentes usar relojes análogos combinados con relojes digitales y parlantes. Estas son, maestros, estas son algunas sugerencias de ajustes razonables para matemáticas, como sugerencias generales para matemáticas y para español. Bueno, aquí viene para debilidad visual, para discapacidad visual, para alumnos con el trastorno del espectro autista y vienen para alumnos con discapacidad intelectual, vienen para los alumnos con discapacidad eh, auditiva, auditiva y vienen para alumnos con discapacidad, creo que sigue la visual, motriz, y vienen para los alumnos con discapacidad motriz. Son sugerencias de ajustes razonables para equiparar oportunidades de aprendizaje y participación en el aula. Y estas sugerencias se las voy a poner después del nombre, y el nombre de este video se va a llamar, como dice al principio, ajustes razonables del programa de fortalecimiento de los servicios de educación especial de Monterrey, Nuevo León 2021, video número 912. Video número 912. Y hago este video porque este material se está moviendo mucho a nivel nacional. Muchos compañeros lo están pidiendo de aquí mismo, de Nuevo León y de muchos otros estados. Se les ha estado mandando por WhatsApp, por correo o por Messenger. Y bueno, es un tema, como les digo, de interés nacional porque lo mandata el uso de los ajustes razonables, lo mandata la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo mandata el artículo tercero de la Constitución de México, la fracción 2 incisos E y F, y lo mandata la Ley General de Educación. Y estos ajustes razonables se deben de trabajar en todo el sistema educativo nacional independientemente del tipo, nivel, modalidad y otros servicios. Entonces pueden trabajarse desde educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, educación media superior y educación superior. Y todavía lo que falta, y todavía lo que falta de todos los maestros, de todos los demás maestros que lo van a tomar, de todos los demás maestros que lo van a tomar. Entonces, yo ahí le dejo este video número 912 y pues nos vemos en el siguiente video.